Después de 21 años de matrimonio, Sergio Goyri finalmente rompió el silencio y confesó un secreto que ha dejado a todos en shock. Durante más de 2 décadas, el actor mantuvo la imagen de un matrimonio perfecto con Lupita Arreola, llena de amor, respeto y complicidad, pero detrás de esa fachada, existía un control excesivo, celos y situaciones que nadie podía imaginar. Desde el aislamiento de amigos, cancelaciones misteriosas de compromisos importantes, hasta la vigilancia constante sobre sus mensajes y correos, la historia que Sergio revela es mucho más oscura de lo que parecía. En este video, descubrirás cómo un hombre tan reconocido por sus papeles de villano vivió una situación que ni siquiera el público más cercano sospechaba, y que llevó finalmente a Sergio a exponer la verdad. No olvides suscribirte y darle me gusta, porque tu apoyo ayuda a que podamos seguir compartiendo contenido polémico y exclusivo. Si quieres apoyarnos aún más, utiliza el Super Thanks, y si no, comenta qué parte te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque la última revelación te dejará impactado y cambiará para siempre la percepción sobre este matrimonio que parecía intocable. Durante más de 2 décadas, Sergio Goyri fue visto como un hombre que, fuera de las pantallas, había logrado lo que muchos soñaban, un matrimonio sólido, estable y lleno de amor junto a Lupita Arreola. Actor reconocido por sus papeles de villano en las telenovelas mexicanas, Goyri mostraba en su vida personal una imagen completamente opuesta. En público, proyectaba ternura, devoción y un vínculo inquebrantable con su esposa. Aquella fachada, cuidadosamente sostenida durante 21 años, parecía intocable. El comienzo de la relación en 2002 fue recibido con entusiasmo. Sergio y Lupita transmitían química, complicidad y un aire de amor maduro que generaba admiración. Él, ya consolidado en el mundo de la actuación, la presentaba como su equilibrio, su apoyo y su mayor inspiración. No era raro escucharlo en entrevistas referirse a ella con frases que tocaban el corazón, mi roca, mi mejor amiga o incluso mi mujer de fuego. Frente a las cámaras, parecía un hombre profundamente enamorado, y Lupita representaba la pieza que completaba su vida. Sin embargo, lo que para el público era un ejemplo de unión, para quienes estaban más cerca de la pareja comenzaba a levantar preguntas. Desde los primeros años, algunos amigos y compañeros notaron pequeños cambios. Sergio, antes extrovertido y abierto, empezó a alejarse poco a poco. Ya no asistía con la misma frecuencia a reuniones, fiestas o encuentros con colegas. El círculo cercano percibía un distanciamiento difícil de explicar, pero él siempre encontraba justificaciones amables, compromisos laborales, cansancio o simplemente la necesidad de disfrutar la intimidad del hogar. El verdadero quiebre empezó a hacerse más visible alrededor de 2010. Ese año, Goyri comenzó a cancelar compromisos importantes, tanto personales como profesionales. Ausencias en eventos de gran relevancia, excusas de último momento y silencios prolongados se convirtieron en parte de su rutina. La prensa lo atribuía a cuestiones de trabajo, pero detrás había una dinámica mucho más compleja. Con el tiempo, salió a la luz que Lupita ejercía un control cada vez mayor sobre su vida. Revisaba sus mensajes, sus correos electrónicos y acompañaba de manera constante sus compromisos, incluso aquellos que no requerían su presencia. Lo que parecía una muestra de amor y preocupación, en realidad escondía una vigilancia excesiva. Goyri, aunque incómodo, optaba por callar. Su silencio no era casual. Él mismo reconocería más tarde que decidió guardar los problemas en privado por 3 motivos: respeto hacia la mujer que amaba, el temor de exponer la intimidad de su hogar y, sobre todo, el miedo a un escándalo que pudiera dañar no solo su reputación, sino también la imagen de una familia que el público creía perfecta. Así, año tras año, la ilusión de un matrimonio ejemplar siguió de pie. Pero bajo esa superficie brillante, las grietas comenzaban a ensancharse. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de aquella sonrisa pública y esas declaraciones románticas, se escondía un secreto que cambiaría para siempre la percepción sobre su relación. El verdadero peso de esa confesión apenas empezaba a revelarse. En 2014, los cambios comenzaron a ser visibles. La esposa de Sergio Goyri, Lupita, mostraba un aspecto diferente al de los años anteriores. Había perdido peso de manera notoria, y aunque algunos pensaban que era por una dieta estricta, en realidad el cansancio crónico la acompañaba todos los días. Sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y ansiedad que pocas veces lograba disimular. Las crisis de pánico aparecían en los momentos más inesperados, incluso durante reuniones familiares o antes de asistir a un evento público. En los estudios de grabación, Sergio notaba algo que lo inquietaba cada vez más.
Mientras él filmaba escenas largas, Lupita pasaba horas aislada en el camerino. No quería compañía, pedía estar sola y evitaba cualquier conversación con los compañeros de producción. Era como si un muro invisible la separara del resto del mundo. Una frase suya quedó grabada en la memoria de Sergio: hay cosas que no se pueden contar a nadie. Aunque en ese momento no comprendió del todo lo que ella quería decir, esas palabras lo perseguirían durante años. Los rumores tampoco tardaron en aparecer. En el medio artístico se hablaba de una posible crisis matrimonial. Algunos aseguraban que Lupita estaba atravesando una fuerte depresión, otros insinuaban que había una infidelidad de por medio. Sergio, cansado de las especulaciones, buscó ayuda profesional. Juntos comenzaron sesiones con una psicóloga especializada en terapia de pareja, con la esperanza de recuperar la estabilidad. Aún así, las respuestas parecían no llegar. Lupita mantenía un silencio hermético, incapaz de explicar lo que realmente la atormentaba. El giro más inesperado ocurrió en 2018. Una tarde cualquiera, mientras ordenaba el estudio de la casa, Sergio encontró una caja escondida en el fondo de un armario. Lo que parecía un simple objeto olvidado se transformó en la clave de un misterio que llevaba años creciendo. Dentro había cartas, recortes de periódico y un diario personal escrito por Lupita. Al abrirlo, Sergio quedó paralizado. Las páginas revelaban un pasado que jamás habría imaginado. Allí se hablaba de un proceso judicial oculto, de acusaciones de maltrato psicológico contra una pareja anterior, lo más perturbador, de la desaparición misteriosa de un empresario en 1998 con quien ella había tenido relación cercana. También aparecían descripciones de su carácter manipulador, celoso y agresivo, rasgos que en la intimidad ya habían comenzado a manifestarse. Entre los escritos había referencias a lo que ella llamaba rituales de castigo, prácticas extrañas que parecían justificar su manera de controlar y aislar a quienes la rodeaban. De pronto, todo encajó en la mente de Sergio: las horas de soledad, la necesidad de tener todo bajo control y el miedo constante a ser descubierta. Aún con las pruebas en sus manos, Sergio tomó una decisión inesperada. Guardó silencio. No quería enfrentar el escándalo ni destruir la imagen que ambos habían construido durante 2 décadas. Reconocer aquel secreto significaba aceptar que había vivido engañado. Y ese peso, por ahora, decidió cargarlo en silencio, aunque en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Sergio Goyri comprendía, cada día con más claridad, que ya no podía seguir cargando solo con aquello que había descubierto. El silencio, que durante tanto tiempo había parecido la opción más segura, se había transformado en una prisión invisible. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda, primero de manera discreta, casi con vergüenza, como si reconocer su sufrimiento fuera una derrota. Las primeras consultas fueron con un abogado de confianza. Sergio llegó con una carpeta bajo el brazo, llena de documentos que había guardado en secreto. Eran papeles que confirmaban movimientos extraños, decisiones ocultas y engaños cuidadosamente preparados. El abogado lo escuchó en silencio, tomando notas, y al final le dio un consejo directo: guarde copias de todo. Esto es su única protección. Aquella frase quedó grabada en su mente como una orden imposible de ignorar. No pasó mucho tiempo hasta que, animado por la misma necesidad de entender lo que estaba viviendo, buscó también la ayuda de un terapeuta. Al principio, hablar frente a un desconocido resultaba incómodo. ¿Cómo admitir que el hombre fuerte, el actor de papeles duros y decididos, estaba siendo víctima de manipulación psicológica? Sin embargo, el terapeuta fue claro: lo que sufría no era una exageración, sino una relación tóxica que había desgastado su identidad durante más de 2 décadas. Las recomendaciones profesionales coincidieron: iniciar terapia individual de manera urgente, mantener un registro ordenado de todos los documentos y, sobre todo, aceptar que había sido manipulado. Ese último punto era el más difícil de todos. Sergio sabía que reconocerlo implicaba derrumbar la imagen que había construido frente al mundo, la del hombre inquebrantable. Con el paso de los meses, los miedos se hicieron más evidentes. El primero era enfrentar a su esposa, la mujer que lo había controlado y manipulado durante 20 años. Solo pensar en esa conversación lo paralizaba. El segundo miedo era aún más duro: hacer pública la verdad y ver cómo su imagen, su prestigio y su carrera podían desmoronarse en cuestión de días. El tercero lo atormentaba en silencio: ¿y si nadie le creía? ¿Y si el mundo se burlaba de él por declararse víctima de abuso psicológico? Esa triple carga lo acompañó durante 2 largos años adicionales. Entre 2021 y 2023, Sergio vivió atrapado en una rutina de silencios,
consultas discretas y una máscara de normalidad frente a las cámaras. Mientras tanto, en lo profundo, crecía la certeza de que ya no podría sostener por más tiempo aquella farsa. Finalmente, en 2023, tomó la decisión que cambiaría todo: romper el silencio públicamente. Sabía que con ello pondría en riesgo su carrera, su prestigio y hasta sus relaciones más cercanas. Pero también entendía que callar significaba seguir siendo prisionero de un dolor que ya no podía soportar. El anuncio de su confesión se preparaba en secreto. Las palabras que elegiría, el momento y el lugar, todo debía ser calculado con cuidado. Lo que Sergio aún no sabía era que, una vez pronunciada su verdad, nada volvería a ser igual. La entrevista que Sergio Goyri ofreció en 2023 se convirtió en un punto de quiebre no solo para su vida personal, sino también para la percepción pública de lo que significa ser un hombre fuerte en la cultura mexicana. Frente a las cámaras, sin maquillaje, sin guión y con una voz quebrada, confesó que durante más de 2 décadas había sido víctima de un control emocional asfixiante ejercido por su esposa, Lupita. La revelación impactó de inmediato porque rompía con el arquetipo del macho mexicano, acostumbrado a ser visto como figura de poder y autoridad, nunca como víctima. Sergio explicó cómo el abuso no empezó de manera repentina, sino progresiva. Al principio eran simples comentarios sobre sus decisiones, luego restricciones cada vez más severas: a quién podía ver, con quién podía trabajar, qué contratos aceptar. Las amenazas veladas se convirtieron en un hábito, y con el tiempo, él mismo reconoció que se fue aislando. Confesó entre lágrimas que Lupita le prohibió convivir libremente con sus propios hijos, que evitaba que visitara a amigos cercanos y que incluso le negó el derecho de cuidar a su madre enferma en los últimos años de vida. Uno de los episodios más dolorosos que relató ocurrió en 2016. Ese año había recibido una oferta para trabajar en un proyecto cinematográfico en Europa, una oportunidad que representaba un nuevo comienzo para su carrera internacional. Sin embargo, nunca pudo aceptarla. Según sus palabras, Lupita lo obligó a firmar una carta de renuncia bajo amenaza de abandonarlo si insistía. Aquel día, aseguró, comprendió que no solo estaba perdiendo un contrato profesional, sino también parte de su dignidad. Para respaldar sus declaraciones, Sergio presentó pruebas que habían permanecido guardadas durante años. Mostró cartas escritas a mano por Lupita en las que lo culpaba de cualquier dificultad familiar. Reveló mensajes de texto en los que ella lo amenazaba con exponer supuestas infidelidades si no obedecía sus exigencias. Pero lo más duro fueron los audios, grabaciones en las que se escuchaba claramente la voz de su esposa insultándolo, cuestionando su hombría y lanzando frases de agresión verbal que helaron a la audiencia. La reacción pública fue inmediata y masiva. En cuestión de horas, el nombre de Sergio Goyri se convirtió en tendencia nacional en las redes sociales. Miles de mensajes de apoyo se mezclaban con comentarios de incredulidad. Algunos no podían aceptar que un hombre con su imagen de fortaleza hubiera callado tanto tiempo. Otros, en cambio, lo admiraron por atreverse a hablar y mostrar la vulnerabilidad que muchos esconden por miedo al juicio social. La entrevista no solo sacudió a México, sino que abrió un debate mucho más amplio sobre las dinámicas de poder dentro de las relaciones de pareja y el silencioso sufrimiento que viven muchas víctimas de abuso emocional. Sin embargo, lo que pocos sabían es que aquella confesión apenas era el inicio de una cadena de revelaciones aún más sorprendentes, que terminarían por cambiar para siempre la imagen pública de ambos. La confesión de Sergio Goyri no tardó en generar una ola de reacciones en todo el país. La noticia se volvió tendencia en redes sociales y los programas de espectáculos dedicaron horas enteras a debatir sobre sus palabras. Para muchos, resultaba impactante escuchar que un actor conocido por interpretar personajes duros y dominantes en la pantalla reconociera haber sido víctima de abuso emocional dentro de su propio hogar. Entre los primeros en manifestarse estuvieron varios colegas del medio artístico. Kate del Castillo escribió en sus redes: "La valentía de hablar merece respeto. No importa si eres hombre o mujer, nadie debe callar el dolor". Eduardo Yáñez, quien también ha enfrentado polémicas públicas, expresó su apoyo diciendo que admiraba el coraje de Sergio al romper el silencio. Silvia Navarro, por su parte, compartió un mensaje de empatía, recordando que en el mundo artístico las apariencias muchas veces ocultan realidades dolorosas. Itatí Cantoral sumó su voz afirmando que la violencia emocional es una herida silenciosa que debe ser reconocida con la misma seriedad que cualquier otra forma de abuso. Las palabras de estas celebridades animaron a cientos de personas comunes a compartir sus propias experiencias. En redes sociales comenzaron a circular testimonios de hombres y mujeres que, inspirados por el relato de Sergio,
confesaban haber sufrido manipulación, humillaciones constantes y control psicológico en sus relaciones. Para muchos, aquello se convirtió en un espacio de desahogo colectivo que puso en evidencia un problema más común de lo que parecía. Sin embargo, no todos reaccionaron con empatía. Sectores conservadores, tanto de la prensa como de la sociedad, mostraron escepticismo. Algunos cuestionaban cómo un hombre con la imagen de macho fuerte podía admitir haber sido dominado por su esposa. Los comentarios iban desde la burla hasta la incredulidad, reflejando prejuicios arraigados sobre lo que significa ser hombre. Frente a esas críticas, Sergio respondió con firmeza en una entrevista en vivo: el abuso no tiene género. El miedo es miedo. Y cuando vives con miedo todos los días, la fortaleza que muestras afuera se convierte en una máscara. Sus palabras calaron hondo en quienes lo escuchaban, reforzando la idea de que el silencio no debía ser la opción. Mientras tanto, Lupita Arreola rompió su propio silencio a través de un comunicado enviado a varios medios. En él negó de manera rotunda todas las acusaciones. Alegó que Sergio atravesaba una crisis emocional producto de la edad y del desgaste profesional, insinuando que su relato era una narrativa ficticia creada para dañar su imagen. Sin embargo, su respuesta no presentó pruebas claras que contradijeran lo dicho por el actor. Para muchos, la postura de Lupita resultó evasiva y calculada, lo que generó más dudas que certezas. La opinión pública comenzaba a dividirse entre quienes respaldaban a Sergio y quienes defendían a Lupita. La historia estaba lejos de terminar, y cada nueva declaración parecía encender aún más el debate. El siguiente paso sería descubrir cómo esta controversia afectaría no solo la carrera del actor, sino también la percepción del público sobre las relaciones de poder en el mundo del espectáculo. El eco de las declaraciones de Sergio Goyri no tardó en llegar a las instituciones. El Instituto Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Psicológica decidió abrir una investigación preliminar. Aunque el caso aún no tenía carácter judicial, la presión mediática y el interés social impulsaron a los especialistas a dar seguimiento a lo que el actor había relatado. Para muchos, la violencia psicológica todavía era un tema invisible, difícil de comprobar, pero dolorosamente real. Los colectivos de mujeres y hombres que habían sufrido maltrato emocional vieron en la confesión de Sergio una oportunidad para levantar la voz. Durante años habían luchado para que la violencia psicológica fuera reconocida dentro del marco penal, no solo como un problema familiar o privado. La idea era clara: sin leyes que la tipificaran como delito, miles de víctimas seguirían sin protección ni justicia. El testimonio de una figura pública podía convertirse en un catalizador poderoso. Sergio, sin embargo, fue enfático desde el principio: no quiero venganza, quiero paz. Su postura sorprendió a muchos. Mientras algunos pedían castigo ejemplar, él insistía en que su objetivo no era destruir la vida de nadie, sino sanar la propia. Reconocía el peso de los años vividos bajo presión emocional y admitía que aún no había dado el paso legal de la separación por miedo a represalias. Su voz temblaba al confesarlo, pero en sus palabras había una claridad innegable: quería recuperar su libertad interior. En varias entrevistas, Sergio habló de lo que significaba ser hombre en un contexto cultural que muchas veces calla el dolor masculino. Ser hombre no es aguantar. El verdadero valor está en reconocer tus heridas y buscar ayuda, afirmó con firmeza. Sus declaraciones tocaron fibras sensibles en una sociedad acostumbrada a pensar que el sufrimiento emocional es debilidad. Con esa frase, abrió un debate necesario sobre la masculinidad y la importancia de romper con los estereotipos que dañan tanto a hombres como a mujeres. El impacto cultural fue inmediato. Artículos de opinión, programas de televisión y foros digitales discutían lo ocurrido. Algunos lo llamaban símbolo de resiliencia masculina, un título que él mismo rechazaba con humildad, aunque aceptaba que su experiencia podía servir de ejemplo. Lo que sí reconocía era que la historia no era solo suya: hay miles de hombres y mujeres viviendo lo mismo en silencio. Yo solo soy una voz más. El proceso legal aún estaba pendiente, y el miedo no desaparecía de un día para otro. Pero al abrir la puerta de la justicia, aunque fuera solo con palabras, Sergio había dado un paso que parecía irreversible. Su relato ya no podía ser borrado, y la sociedad lo observaba con atención, esperando cuál sería el próximo movimiento en esta historia que apenas comenzaba a mostrar su verdadera dimensión. La noticia del proceso judicial iniciado por Sergio Goyri sorprendió a todos. Durante años, el actor había guardado silencio sobre las humillaciones y el desgaste emocional que vivió en su matrimonio. Ahora, con la asesoría de sus abogados, decidió dar un paso firme: una demanda por violencia moral,
acompañada del trámite de divorcio con separación total de bienes. En el expediente también se incluyó la solicitud de una indemnización por los daños emocionales sufridos, sustentada en la opinión de expertos. Los peritajes psicológicos fueron determinantes. Los especialistas confirmaron que Goyri padeció ansiedad crónica, episodios de depresión y un insomnio que se volvió parte de su rutina. Lo más doloroso era la sensación de haber perdido su propia identidad, de haberse convertido en una sombra de sí mismo. Ese reconocimiento profesional fortaleció su caso y lo convirtió en un precedente importante. El impacto social fue inmediato. Por primera vez, una figura masculina con tanta trayectoria en la televisión mexicana se posicionaba públicamente como víctima de abuso psicológico. Muchos se sorprendieron, otros encontraron en su testimonio un reflejo de experiencias propias. Los medios de comunicación abrieron debates y las redes sociales se llenaron de comentarios divididos. El asunto creció tanto que se planteó en el Congreso una propuesta de reforma legislativa, incluir de manera explícita el abuso psicológico en el Código Penal Federal. Varios diputados señalaron que el testimonio de Goyri había expuesto un vacío legal que debía atenderse. Aunque algunos sectores se mostraron cautelosos, la discusión ya estaba sobre la mesa. El apoyo de su familia fue clave. Su hijo mayor, a través de una publicación emotiva, expresó el orgullo que sentía por la valentía de su padre. Reconoció los años de dolor que había visto de cerca y pidió respeto para la decisión tomada. Ese gesto fortaleció la imagen de Goyri como un hombre que, a pesar de la tormenta, contaba con un núcleo familiar sólido. También hubo testimonios de colegas que confirmaron la lenta pero visible transformación del actor con el paso de los años. Varios relataron cómo se había vuelto más retraído, más inseguro y con menos brillo en la mirada. Sus palabras reforzaban la narrativa de un desgaste profundo que ahora salía a la luz. No faltaron, sin embargo, las críticas más duras. Sectores conservadores minimizaron su denuncia y lo acusaron de haberlo permitido. Si aguantó tanto tiempo, es porque quiso, repetían algunos comentaristas. Frente a ese odio, Sergio tomó la decisión más importante de su vida: no responder. Comprendió que su camino hacia la redención personal no dependía de convencer a todos, sino de reconstruirse desde dentro. En medio de los trámites legales y las reacciones públicas, una nueva etapa comenzaba a abrirse. Sergio Goyri ya no hablaba desde la resignación, sino desde la esperanza de una vida distinta, aunque aún quedaban muchos retos por enfrentar después de meses de silencio y de un profundo desgaste emocional. Sergio Goyri entendió que no podía seguir cargando solo con el peso de su experiencia. La recomendación de un amigo cercano lo llevó a dar un paso que nunca había considerado: iniciar un proceso terapéutico. Al principio dudó. Pensaba que la terapia era algo que no estaba hecho para hombres de su generación, acostumbrados a callar el dolor y a mostrar siempre fortaleza. Sin embargo, pronto descubrió que hablar en un espacio seguro podía ser liberador. Su proceso comenzó con sesiones individuales. Allí se enfrentó a preguntas duras: ¿qué había normalizado como amor que en realidad era control? ¿Cuántas veces confundió la manipulación con cuidado? La terapeuta le explicó la diferencia entre un amor sano y un amor posesivo. Por primera vez, Sergio entendió que el afecto verdadero no se mide en celos ni en sacrificios extremos, sino en respeto y libertad. Más tarde, ingresó a un grupo de apoyo integrado por hombres que atravesaban situaciones parecidas. Escuchó historias de control económico, de aislamiento social y de humillaciones silenciosas. Le sorprendió ver que no estaba solo, que otros también habían sentido miedo, vergüenza y confusión. Aquellos encuentros le ayudaron a derribar prejuicios y a reconocer que las víctimas masculinas de abuso emocional también necesitan ser escuchadas. Uno de los aprendizajes más poderosos fue el del autoperdón. No me culpo por no haber salido antes, repetí en voz alta durante una sesión, me felicito por haber tenido el valor de salir ahora. Esa frase se convirtió en un mantra que lo acompañó en los momentos más oscuros y que luego compartiría con miles de personas. Su regreso al mundo profesional también mostró la huella de su transformación. Comenzó a rechazar cualquier papel que lo colocara como hombre violento, figura de macho agresivo o personaje controlador. Quería romper con esa imagen que, durante años, había alimentado estereotipos dañinos. En cambio, decidió apostar por un proyecto arriesgado: producir una serie documental sobre el abuso emocional, contada desde la perspectiva masculina. El resultado superó sus expectativas. Bajo el título Yo también tuve miedo, la serie se difundió en plataformas digitales y en televisión. En pocos días acumuló millones de visualizaciones.
Testimonios reales de hombres de distintas edades y profesiones comenzaron a circular, generando debates en foros, programas de radio y redes sociales. Ese impacto marcó el inicio de un legado social. Inspirados en su testimonio, algunos colectivos empezaron a promover líneas telefónicas de ayuda específicas para hombres víctimas de violencia emocional. Asociaciones civiles documentaron casos en ámbitos tan diversos como el deporte, la medicina, la educación y el espectáculo. La voz de Goyri había abierto una puerta que por décadas permaneció cerrada. Pero mientras su vida pública parecía florecer con un nuevo propósito, en lo íntimo aún quedaban heridas sin cerrar. El camino hacia la reconstrucción personal estaba lejos de terminar, y los desafíos siguientes pondrían a prueba la solidez de su nueva visión de la vida. El eco de las confesiones de Sergio Goyri había trascendido el mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una revelación íntima sobre el sufrimiento silencioso de su esposa, pronto se convirtió en un debate nacional. El Congreso mexicano, presionado por organizaciones civiles y por la atención mediática, abrió la puerta a una reforma legislativa sin precedentes, equiparar la violencia psicológica con la violencia física en el marco legal. Durante semanas, especialistas, abogados y víctimas fueron convocados a las comisiones parlamentarias. La sala se llenaba de historias que hasta entonces permanecían ocultas. Una mujer, de voz firme pero con los ojos humedecidos, resumió el sentir de muchas al declarar frente a los diputados: el daño invisible es el que más duele. Su frase se convirtió en titular de periódicos y en lema de carteles que aparecían en marchas y redes sociales. Sergio, aunque nunca había imaginado verse en ese espacio, fue invitado a dar su testimonio. No hablaba como actor, sino como esposo y como ciudadano. Reconocía los errores de silencio, los años de mirar hacia otro lado, y la deuda con quien había compartido su vida. Explicó cómo las heridas emocionales habían sido más profundas que cualquier golpe visible. Su sinceridad desarmó a los presentes. En ese instante, los reflectores ya no eran de un set de televisión, sino del Congreso de la Nación. El debate fue intenso. Algunos legisladores advertían sobre los retos de probar la violencia psicológica en tribunales. Otros insistían en que no se podía seguir ignorando una forma de agresión que destruye poco a poco la autoestima, la confianza y la vida misma de las víctimas. Entre los argumentos legales y técnicos, surgía con fuerza un concepto inesperado: la idea de que la verdadera justicia no siempre llega con una sentencia, sino con la posibilidad de hablar, de nombrar lo que había sido callado durante años. La sanación comienza con la palabra, dijo una diputada en medio de la sesión, recordando que dar voz a quienes habían sido silenciados era el primer paso hacia una sociedad más justa. Aquella frase quedó grabada en las actas parlamentarias y en la memoria de quienes escuchaban. Cuando finalmente se sometió a votación la propuesta de reforma, el recinto se llenó de tensión. Un silencio denso precedió al anuncio del resultado. Con una mayoría clara, la iniciativa fue aprobada. Los aplausos no vinieron solo de los diputados, sino también de las galerías llenas de familiares, activistas y ciudadanos comunes que habían esperado este reconocimiento por años. Fue un aplauso unánime, cargado de alivio y esperanza. Sergio, sentado en una de las butacas, sintió que aquel instante era más grande que cualquier premio recibido en su carrera artística. No se trataba de él, sino de un legado inesperado que nacía del dolor y se transformaba en cambio social. Sin embargo, aquel logro era apenas el inicio. El verdadero desafío estaba en cómo la sociedad asumiría esta nueva visión de justicia. Y así concluimos este impactante capítulo de la vida de Sergio Goyri. Después de 21 años de matrimonio, finalmente se reveló el terrible secreto de su esposa, un momento que nos recuerda que detrás de cada historia pública hay emociones y verdades profundas que muchas veces permanecen ocultas. Si te ha parecido interesante este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta para apoyarnos y seguir trayéndote más contenido exclusivo y revelador. Queremos saber tu opinión, así que deja en los comentarios qué piensas sobre esta confesión y cómo crees que afectará la vida de Sergio y su familia. Y antes de irte, no te pierdas el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. Te aseguro que es aún más interesante y apasionante que este, con historias que te sorprenderán y que no querrás perderte.